Así nos quedan un recuerdo de esto tan lindo. Bueno, bienvenidos todos, mi nombre es Ricardo, me encargo de la parte de comunicaciones y marketing en Jupi Digital. Les doy la bienvenida, como les decía, junto con César y con Cristian les vamos a estar contando hoy qué es esto del análisis de datos, quiénes son analistas, quién puede ser, qué necesitan aprender, qué necesitan desaprender también para dedicarse a esto tan lindo, tan novedoso, tan lleno de incertidumbre para algunos. Hay gente que ya está disfrutando ser analista de datos y le está pasando muy bien. Y queremos que se sumen a esta corriente grande de gente que se está animando al cambio, gente que viene a lo mejor de otras carreras y ve que es un excelente complemento para su profesión, gente que está cansada de su carrera y lo ve como una alternativa que paga bien, te permite administrar tu tiempo, tiene muchísimas ventajas y bueno, Jupi se dedica justamente a capacitarlos en esto. Así que primero vamos a ver qué es, para ver si luego están interesados en tomar parte de este cambio y esta capacitación que literalmente cambia vidas. No estamos exagerando ni un poco en esto. Es gente que estaba perdida a lo mejor en una profesión que no le veía futuro y ve que esto que suena tanto es accesible con la gente adecuada que los acompañe. ¿Qué más agregar a eso, Ricardo? Bueno, muchas gracias. Vamos con la agenda entonces para el día de Dale. hoy. Como no había salido grabado antes, por las dudas aclaro si alguna persona o sea, ingresa después a ver el video. Mi nombre es Cristian Agüero, soy mentor aquí en Jupi Digital. Tengo la función de recibir a aquellas personas que están queriendo informarse sobre el proceso de convertirse en analistas en datos. Entonces, la agenda de hoy va a transcurrir varios temas, vamos a ir llevándolo gradualmente. Primero es qué es el análisis de datos, cómo funciona el mercado en sí, de dónde se desempeñan los analistas en datos, la oportunidad de reconversión laboral, porque, digamos, como todo en la vida, ¿no? Ser analista en datos no se nace, se hace. Y la reconversión laboral es porque, me anticipo un poquito lo que vamos a contar más adelante, pero es unir esas habilidades que tiene una persona que ya posee por su experiencia o sus estudios con el análisis en datos. Y después hacer una demo utilizando una herramienta analítica. Así que, ¿qué es el análisis de datos? Vos sabés que si me preguntan qué es el análisis de datos, y hace poquito, Ricardo, veía una presentación de una persona de Argentina que se llama Freddy Vivas, que este, comenzó teniendo una beca para la NASA, y justo vi ese pedacito en un TikTok y me lo guardé como para compartirlo, así que te lo voy a compartir. Vamos a compartirlo. Bien, ¿qué Las hace el diferencias, por analista? favor, Claro, a porque ver, por El favor. analista, yo creo que todo el mundo va a ser analista de datos en el futuro. Todo el mundo que labure en una empresa va a tener que ser analista de datos. ¿Qué es O agarrar sea, una base de datos y entenderla? entenderla, hacer una visualización agradable, poder contar el data storytelling, que es Me contar encanta, historias con datos. me Tipo, encanta. mira, yo te digo, tengo 50 locales y tengo plata para pintar 20 locales. ¿Cuáles son los primeros 20 que tengo que pintar? Bien. Y yo te lo pregunto a vos como analista. Y vos tenés que agarrar y decir, Y lo bueno, que tiene más cantidad de usuarios. serán las ventas, serán las zonas, serán donde hay más gente que suele pasar, será claro. donde hay más carteles luminosos, será, pensalo. Y Ujú. fíjate qué datos tenés. Y después cuando venga el que te lo preguntó, en 3 minutos le tenés que decir por qué recomendás estos 20 locales y contarle una historia con datos. Claro. Mira, elegí estos 10 locales por esto y esto y esto y esto. Eso es data storytelling. Bueno, eso es lo que hace la LN Data. La Exactamente. Nación Data. Eso es lo que hacen muy bien los periodistas de datos. Exacto. Porque son storytellers. Exacto. Entonces Claro. usan los datos para contar historias. Exacto. Esa es una habilidad del futuro. ¿Me quería preguntar cuál es una habilidad del futuro? Esa es una habilidad del Me futuro. encanta. Bien. Lo resumió muy bien. Y aquí volvemos a la presentación, ¿no? Pero digo, en ese caso explicamos qué es el análisis de datos. Y lo explicó él a través del ejemplo de esto de los locales, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica que tiene que tener una persona que va a ser analista de datos? Y yo creo que la característica número uno tiene que ser la curiosidad, ¿no? Eso es, cuando uno está observando un hecho, un conjunto de datos, lo que se hace siempre es una consulta.
O sea, te voy a contar una anécdota muy divertida esta semana, Ricardo, que me pasó, que fui al peluquero, bueno, digo, me voy a cortar el pelo porque tengo que hacer un webinar para el día martes, y entonces estaba ahí con mi peluquero y la discusión de él era cuánto tenía que cobrar su servicio. Entonces me decía, lo estoy cobrando, bueno, no, después lo tendríamos que pasar a dólares, ¿no? Pero él me decía que en pesos argentinos cobraba 2.000 pesos, y decía, yo no le puedo cobrar 2.500. Le digo, ¿por qué no podés cobrar? Porque voy a perder clientes. Entonces yo le dije, ¿y cuánto? Creo que por eso terminó tan corto mi pelo, ¿no? Porque me enganché mucho en la charla, pero es, ¿y cuánto te cobra? Digo, ¿cuánto te pagan? 2.000. ¿Y cuántos clientes tenés a la semana? No sé. ¿Y cuántos tenés al día? Entonces empecé haciéndole la repregunta, ¿no? Entonces empezamos. Ok, él trabajaba solo de tarde, tenía regularmente 4 clientes al día, entonces dijimos, bueno, ok, tenés 80 personas al mes. ¿Y cuántos crees que van a dejar de venir porque lo subas 500 pesos? Entonces decía, y no, qué sé yo, perderé uno de los 4, en el peor de los casos. Cuando hicimos el cálculo, bajando, entre subir a 2.500 y perder algunos clientes, estaba casi al mismo número, ¿no? Entonces, nada, es un ejemplo práctico del día a día que le pasa a cualquier persona, y en este caso yo no soy una persona que me formé en ingeniería en sistemas de información, simplemente me considero que soy un analista en datos porque veo datos, me gusta jugar con los datos, me gusta sacar conclusiones, y esa es la curiosidad que te lleva a hacer esto, ¿no? Y también tomar Eh, decisiones basadas en datos, ¿no es cierto? Porque Tomar uno dice, decisiones. uy, tomar decisiones basadas en datos. ¿Cómo planifica cada uno, por ejemplo, nuestras vacaciones? No tomamos decisiones basadas en datos, no averiguamos qué hotel, la reserva, si va a haber o no, por ejemplo, cositas para hacer en el lugar, porque a lo mejor por la fecha está cerrado, cuánto sale comer, Averiguas por del ahí, clima, lo mezclas todo. con costo Y de uno no, kilómetro, bueno, todo eso es análisis de datos. Entonces, ahí está la explosión esto digo, ¿por qué se le dice la explosión de los datos, el nuevo petróleo? Es decir, estamos viviendo, y ya casi es el final de la etapa, en el cual las empresas valen más por los datos que manejan que por los activos que poseen. Es decir, siempre uso este mismo ejemplo, pero a mí me encanta contarlo, hace unos años atrás, la principal empresa de Argentina era YPF, la petrolera, ¿no? Estatal. Y había aparecido por allá en el horizonte una empresa muy pequeña llamada Mercado Libre. Hoy Mercado Libre, que tiene menos activos que YPF, porque si decís, contamos los activos de YPF, pozo de petróleo, aviones, nómina de empleados, y cuando vemos ese costo comparado con, perdón, cuando vemos esos activos comparados con los activos del Mercado Libre, ¿por qué Mercado Libre vale más de 20 veces que YPF? Eso es por el valor de los datos que posee. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual una persona tiene que tener esta habilidad de lo que llamamos el análisis de datos? Es lo que se llama data literacy, o le dicen alfabetización en datos. Sí, después voy a compartir algo de información, por supuesto hay mucho más de todo lo que presentamos hoy, hay mucha más información que se puede profundizar tema por tema, y por supuesto nos van a ir preguntando en la medida que les surja la necesidad, pero es hablar, o sea, se le dice hoy que los datos es un idioma más, entonces las personas tienen que saber el hablar el idioma de los datos, y que es el data literacy, o data literacy, ¿no? Entonces, acá destacamos, por ejemplo, hay una publicación de Forbes, que dice, ¿cuáles son las 5 habilidades más importantes para el futuro? Entonces, dice que es inteligencia emocional, aquí está el link para poder buscarlo. El segundo es la creatividad. Porque en este momento, Ricardo, no estamos con esa locura de que todo el mundo está preocupado por el avance de la inteligencia artificial sobre los empleos que pero uno tiene, Forbes ¿no? nos marca que el gallito de la veleta apunta para otro lado. Exactamente. Inteligencia emocional, creatividad, flexibilidad y adaptabilidad. Mira que está en el número 4. Estar alfabetizado en datos. Y, por supuesto, tener una habilidad técnica específica para lo que uno quiere desarrollar o para desempeñarse. Entonces,
¿Qué es el data literacy? Es la capacidad de que las personas tienen de leer, trabajar, analizar y comunicar con datos. Es decir, poder encontrarse con un grupo de datos, leerlos, asimilarlos y poder comunicarlo a otra persona parece el resumen de un idioma, ¿no? O sea, es la habilidad que tenés que tener con un idioma, hablar ese idioma de los datos. Ahora, en las encuestas que hay, quién está alfabetizado en datos, y esto va a ir muy relacionado con el tema del campo de trabajo para que pueda tener las personas que quieran convertirse en analistas en datos. La encuesta del Data Literacy Project, que está hecha a nivel mundial, dice, ¿quiénes están alfabetizados en datos? Solamente 24% de los tomadores de decisiones, 32% de los ejecutivos del nivel C, y los jóvenes, también entre 16 y 24 años, solamente el 21%. Entonces la oportunidad del aprendizaje de eso que no se está cubriendo es muy grande. Ahora, hablábamos de las empresas, ¿no? O sea, vamos a ir primero de las empresas, de los datos, hasta llegar a la tarea del analista. Tengo que hacer este recorrido para que veamos el camino que se va a ir siguiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechan las empresas sus datos? A mí me gustó un cuadro que utilizaba muy bien César en una presentación, que es, las empresas tienen diversas secciones o subdivisiones, ¿no? Y toda esa información que produce cada una de esas áreas, las que están aquí, se vuelca a un software que se llama, en la jerga en español le decimos el sistema de gestión, o se llama el ERP, Enterprise Resource Planning. Es decir, toda la información, porque originalmente siempre se usaba solamente para la parte contable, pero hoy la empresa integralmente vuelca toda esa información en un ERP. Y ahora, ¿qué pasa con toda esa información? Me vas a decir, Ricardo. Hay que analizarla. Porque es Exactamente. muchísimo. Vos tenés de todas las áreas bombardeándote de información y bueno, pero sí, ¿qué hago? ¿La colecciono? Pues la tengo ahí. ¿Y qué hacemos con todo eso? Es muchísima Exactamente. información. Ahí está el valor de la información. Entonces, el trabajo de toda la información que se produce en una empresa tiene que ser extraído, explotado, tiene que servirle de utilidad a la empresa para poder tomar decisiones. Entonces, aquí interviene un actor fundamental y muy importante en el mercado, es decir, está la empresa con sus datos, pero hay un partícipe más que es muy importante, que son las empresas consultoras. Las empresas consultoras son empresas que prestan servicios para las empresas, para que, te imaginas, Ricardo, con el volumen de información que produce una empresa cuando está, perdón, pero no sé por qué me quedó la mano levantada. Estás pidiendo la palabra. Sí, estoy pidiendo la palabra, pero estoy siendo yo el que dio la palabra. Bueno, ok. No importa, quedará con la mano levantada, porque si no vamos a perder el hilo de Estábamos lo que venía con contando. el volumen de información. ¿Qué hacemos con ese Exactamente. volumen Entonces, monstruoso de información? exacto, las empresas consultoras vienen a ayudar a las empresas porque si bien la empresa tiene en cada área personas que están trabajando, ¿no? Aquí, y no va a llevar a ampliar, tiene un área seguramente, un área de tecnología, pero no en todos los casos las empresas van a tener un área de tecnología tan grande como las otras áreas que tienen. Entonces aquí intervienen los especialistas del mercado, es decir, llamar a las empresas que son las consultoras, las que ayudan a la empresa a buscar esa información que tienen y a brindarle servicios sobre eso. La función del análisis después de leer y tener, digamos, porque bueno, en mi caso ya tengo más de 15 años en este mercado, decía, y siempre me preguntaba, ¿cuál era la función específica del análisis de datos que tiene una organización? Antes se le decía empresa, pero ahora se le dice organización. ¿Por qué? Porque el gobierno y las ONG también son organizaciones que utilizan el análisis de datos. Y digo, y las organizaciones siempre tienen dos funciones. Una es, muchas veces, vender más. ¿Para qué usar el análisis de datos? O para vender más, o para bajar costos. Y para mí eso es todo. O sea, dentro de todo eso queda englobado. Siempre la optimización de tener mejores resultados se orienta a mejores ventas,
mayor cantidad de ventas o a la disminución de los costos. Entonces, ahora vamos a presentar cuál es la tarea del analista en datos, ¿no? Esto Y la es duda casi de todos, digamos, ¿no, Cristian? Es qué sabe, qué hizo, qué estudió, de dónde salió, qué herramientas usa, qué hace en lo cotidiano, en el día a día. O sea, contanos bien eso porque creo que es la duda de todos. O sea, yo quiero ser analista, pero ¿qué hace un analista? ¿De dónde sale un analista? ¿A qué se dedica? ¿En qué invierte el tiempo? Exactamente. Bueno, sí, viste, son un montón de preguntas las que nos llevan a eso, pero es lo lógico. A ver, ¿qué hace la persona que hace análisis de datos? Bueno, primero tiene que tener un conocimiento yo arrancaría primero más en qué estudió, o sea, su conocimiento de base, ¿no? Generalmente tiene que tener un estudio o que se complementa en el aprendizaje de una herramienta de análisis de datos, pero tiene que tener un conocimiento, una experiencia o estudio de base que lo haya permitido que le vuelque hacia este lado la curiosidad, ¿no? A veces algunas tareas muy artísticas que yo no me imagino una persona que le encanta la pintura, de golpe decir, que le encantará hacer análisis de datos, pero la aplicabilidad para lo que está haciendo para su técnica profesional no sería lo más aplicable en este caso. Entonces, el aprendizaje de base con la experiencia que tiene una persona es lo que te va llevando el camino acá. Yo te lo voy a mostrar después con una parte con un gráfico que está bastante lindo. Entonces, los datos, ¿se acuerdan? Los datos están sueltos en las empresas, todos esos datos forman parte de información. Ahora, la conexión de esa información es lo que te da el conocimiento, y ahí entra algo que es lo que le dicen el insight, es la búsqueda de ese dato y cómo se conectan cierta información una con otra. Entonces aquí le dicen, bueno, la sabiduría, ¿no? Pero es el recorrido entre la información que tenés disponible, a las preguntas que te vas haciendo, que son esos insights, hasta las conclusiones a las que vas llegando. Entonces, era lindo gráficamente, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho más explicado de este modo, Ricardo. Es Es decir, mucho más lindo ¿qué también. hace? Claro, ¿qué hace? Entonces, imagínense todos esos datos que tenía la empresa, ¿no? Todos esos datos ahí mezclados por todas las áreas. ¿Y qué hace un analista de datos? Se trae todos esos datos, ordena los datos, le limpia aquellas cosas que le interesan de aquellas que no le interesan, de acuerdo al análisis que quiera hacer, ¿no? Entonces, lo empieza a analizar y empieza a encontrar a ciertos patrones. Lo presenta visualmente, pero una vez que lo presenta visualmente lo entiende él. Lo más relevante, digamos, y la potencia de la comunicación es cómo lo transmitís a otras personas. Entonces, aquí entra en juego lo que llaman el data storytelling, es decir, contar una historia basado en datos. Porque lo que hay que remarcar tal vez de esto es que el que está entrenado en datos es uno, que es el analista de datos. Va a tener que reportar esto tal vez a un directorio o a compañeros que no tienen ese entrenamiento. Entonces, a los colegas con la representación visual ya va a estar bien. Ahora, ¿cómo contás una historia para gente que no está entrenada en datos? Es una habilidad importantísima, que era de la que hablaba también Freddy Vivas en ese video que vimos recién hace un ratito. Exactamente, exactamente. Bien, muy bien. Ahora, ¿te acordás que me decía qué herramienta utiliza el analista de datos? Y acá, ¿Con qué juega? ¿Con qué procesa ¿con qué toda esa juega, digamos? información? ¿Cuáles son digamos, cómo es que agarró de todo esto, con qué usó para limpiar, mezclar y llegar hasta acá, ¿no? Entonces acá entran, antes que nos vayamos a ese cuadro que va a venir siguiente, digo, porque por ahí quería que retengamos este concepto. Es decir, en la industria de tecnología de información, del mundo IT, ¿no? Muchas veces está muy relacionado con las tareas que vienen haciendo personas como los programadores. Entonces, el programador es una persona que utiliza una herramienta y crea algo. Entonces siempre está, cuando detecta que hay algo que no ha sido hecho, utiliza a través de una herramienta de software, va creando eso. En el mundo de análisis de datos, la herramienta ya está creada. Es decir,
La analogía más simple, ¿no? Digamos, hay una herramienta que da análisis de datos, que como ese pariente que no todo el mundo quiere tanto, pero que está ahí siempre, que es la planilla de cálculo, ¿no? La planilla de cálculo es una herramienta que uno utiliza para jugar con datos, tiene ciertas limitaciones, entonces cuando uno se va a un volumen de datos como los que maneja una empresa, ya tiene que utilizar una herramienta de lo que le dicen world class, es decir, el tope de gama en lo que va a ser utilizado. Entonces, ahora, ¿quién dice qué es lo que se usa? ¿Qué es lo mejor? Todos en el mercado descansan en la opinión de una consultora muy prestigiosa que se llama Gartner, y Gartner dice todos los años cuáles son, ellos le dicen el cuadrante mágico. Hay cuadrante mágico para otro tipo de soluciones, específicamente en el análisis de datos se le dice Analytics and Business Intelligence. ¿Por qué? Porque en el pasado al análisis de datos se le decía Business Intelligence. Entonces, dice quiénes son los líderes, quiénes son los retadores, quiénes son los jugadores de dicho y quiénes son visionarios. Por ejemplo, hoy encontraba, lo buscaba por todos lados y bueno, si lo busqué lo encontré en Amazon, y Amazon lo pone como, miren qué bien nos está yendo, ¿no? Que lo pone que en el 2023 nosotros en Amazon estamos reconocidos como un retador posible para los líderes del mercado. Ahora, si yo tengo que aconsejar a alguien que aprenda análisis de datos y se quiere volcar a este mercado, decís, bueno, no aprendas todo lo que está acá, no aprendas todo ahí, volcate a aprender las herramientas líderes o alguna herramienta que está a punto de llegar a convertirse en líder, qué sé yo, una Amazon que si ellos mismos le están haciendo tanta publicidad, me imagino que van a tratar de hacer todo lo posible para llegar a este lado el año que viene, ¿no? Lo mismo que Google. Pero si hoy tengo que aprender una herramienta de análisis de datos, hay solo 3 que son las líderes del mercado. Una es la empresa Microsoft, pero no Microsoft, todo Microsoft, sino la empresa con un producto que se llama Power BI. Si muchos escucharon de Power BI, está. Bueno, estaba viendo preguntaba Alejandro eso. en el chat, Power BI es Alejandro, ¿por qué no Microsoft? está Power Sí. BI? En realidad sí está, Alejandro. Lo que pasa es que lo figura como dentro del set de Microsoft. Después hay otra empresa que se llama Tableau, que es de la empresa Salesforce, y la tercera empresa es Qlik, con un producto que se llama QlikSense. En nuestro caso hoy para la demo, lo que voy a hacer es, tengo tantos años trabajando con Qlik, voy a hacer una demo con QlikSense. Por supuesto, demos hay montones en las herramientas. La idea hoy es mostrar que hace un analista en datos, no específicamente en hacer la venta de alguna de este tipo de soluciones. ¿Te acordás que antes vos me preguntabas cuáles eran las habilidades? Bueno, este gráfico lo resume muy bien, ¿no? Entonces, acá empieza la utilización de esos términos que parecen que muchas veces se utilizan, pero están con un término indistinto, ¿no? Parece que analista de datos es lo mismo que data science, lo mismo que la terminología de machine learning. Entonces, claro, porque como en los medios a veces, estamos... Cristian, se usa como sinónimos. Uno escucha cuando consume medios de comunicación que analista de datos, científico de datos, o un programador y hablan de machine learning, inteligencia artificial, y confundo un poco. Este gráfico me parece que es el ideal para decir, usted está aquí. Cuando va a una atracción turística y te querés ubicar de dónde estás parado y cómo Sí. llegas de un lugar al otro, tranquilamente. Me parece que muy lindo en ese aspecto. Exacto. Creo que nos hizo una pregunta Silvana. ¿Me la lees? Porque si no me tengo que poner los lentes, Ricardo. A ver. Alcancé a leer Silvana. No, no vi acá. Vi. No, en el chat. Perdón, no. Me lo escribió en directo. Bueno, ok. No, Se puede Alejandro era que preguntar, me preguntaba por qué dice. no Bueno, estaba Power BI justo cuando lo explicabas. sí, exacto. Se puede preguntar Tableau o Power BI, o nada que ver. O sea, bueno, voy a asumir que me estás haciendo una pregunta que aprender, Silvana. Si no, te pido si en el chat nos pones un poquito más de aclaración, lo digo. Pero bueno, si me estuvieras consultando, ok, ¿qué aprender? Bueno, mi corazón está con Qlik. Si yo tengo que recomendarle a alguien, le digo, aprende Qlik. Después aprendería
Tableau y después Power BI. Pero te cuento por qué. No hay una animosidad, sino que uno está tratando de, en este mercado, de utilizar estrategias para insertarse. Entonces, hoy hay, como es la herramienta más vendida y más popular, puedes decir, bueno, lo lógico, me voy a aprender entonces Microsoft Power BI. Pero si vos querés entrar en el mercado y tratar de especializarte y tratar de tener algo que te diferencie de otras personas, para no entrar en esa vorágine de cientos de personas, miles de personas que aprenden una herramienta, mi recomendación sería tratar de aprender Qlik. Preferentemente, segundo round, Tableau, Power BI. Y ¿sabes qué? Conozco muchas personas que utilizan 2 de estas herramientas o 3 de estas herramientas. Por lo cual, depende en qué mercado vayas a querer ingresar. A veces, qué sé yo. En nuestro caso, por ejemplo, cuando yo empecé hace 12 años atrás, estaba a cargo de un área para Argentina, Uruguay y Paraguay, es decir, no tenía todo el mercado que trabajamos, pero tenía en las empresas con las que llegábamos al mercado, comencé con 2 clientes finales. Cuando terminé mi tarea para venir a Jupi Digital eran 300, y era solo de la herramienta que hoy no es la más popular. Por ejemplo, si vos querés un ejemplo típico que uno utiliza Tableau, bueno, es una empresa como Mercado Libre en Latinoamérica, utiliza Tableau. Pero usualmente las empresas grandes, todas utilizan todo. Vas a encontrar que la misma empresa tiene, por áreas, a veces utilizan las 3 herramientas. Entonces veníamos aquí para lo que es las habilidades del analista en datos. Como nosotros estamos hablando del análisis de datos, es como que casi te diría, este es el mix que tiene que tener ideal una persona que quiere aprender análisis de datos. Tiene que tener lo que se llaman habilidades de negocio, es decir, la experiencia adquirida, el conocimiento, la base, que es independientemente de la parte técnica del uso de una herramienta, y tiene que tener habilidades en matemáticas y estadística. Eso es lo que resume para mí que es un analista de datos. Después, cuando uno se va especializando y va avanzando con el paso del tiempo, se puede llegar a convertir en un data science. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Para aquellas personas que están empezando a evaluar qué estudiar, si quieren entrar en este mundo, no recomiendo para nada empezar con un curso directamente de data science. ¿Por qué? Porque podrás hacer el curso, podrás aprender las herramientas, pero el mercado hoy lo que demanda son personas con experiencia en proyectos, y los proyectos y la experiencia la lográs siendo analista en datos. Perdón si soy muy tajante con esto, pero digo, mi deber de mentor, y por lo cual entrevisto a muchas personas todos los días, es acompañarlos en su plan de carrera. Ahora, ¿se acuerdan que le dije que las principales los que brindaban el servicio, además de las empresas de la explotación de su información, eran las consultoras del mundo? Estaban las famosas consultoras, las que le dicen las Big Four, las más grandes, que emplean miles de personas en esto, y también hay muchísimas empresas de nicho, pequeñas, que son las consultoras de análisis de datos, de consultoras de business intelligence, o empresas que son, por ejemplo, vas a encontrar una consultora especializada en marketing, una consultora especializada en retail, en salud, en gobierno, en finanzas. Entonces, ahora, la oportunidad que vimos, y lo decía ya, ¿te acordás la presentación del Data Literacy Project? Era que no todas las personas están alfabetizadas en datos. Entonces, ¿cuál es la necesidad hoy demandante de este mercado? Es las consultoras no consiguen personas como para poder integrarlas a sus equipos y poder prestarles los servicios a los clientes finales, que son las empresas. A modo de ejemplo, porque estamos en Latinoamérica, pero buscando algo de información que no sea específicamente de nosotros, de Jupi Digital, ¿no? Sino del mercado, la
la página, si uno busca Fundación Telefónica, si no después le hacemos llegar el link, acá tomamos captura de 2 imágenes, pero podemos ir ahí. Y esto lo releva de los datos para Argentina, y miren, en este momento, ¿viste cuando vos decís qué es lo que más se están necesitando en este momento en Argentina? Y uno se imagina programadores. No, programadores no es la búsqueda número 1 para Argentina en este momento. En este momento la número 1 para Argentina es analista de datos. ¿De dónde extrae esta información? La página de Fundación Telefónica lo toma de un portal que se llama Boomerang de Empleo, que es muy conocido en Argentina, pero también busqué los datos para Chile. Y la búsqueda número 1 para Chile, que lo toma de 3 portales que no alcanzan a salir por el recorte de la imagen, también lo número 1 es analista en datos. Volvé, por favor, Yo no sé Cristian, a si la para... imagen de Me gustaría Argentina. saber si para alguno de ustedes esto es una... Sí. ¿Cómo? Volvé, por favor, a la imagen de Argentina, Sí. que Ok. quería un detalle. Si pueden fijarse, está en primer puesto y casi sumando segundo, tercer y cuarto puesto recién lo pasan. O sea, tenés que sumar al consultor o consultora TIC, al Digital Project Manager y al profesional técnico TIC para llegar al nivel de demanda que tiene un analista de datos. O sea, está primero solo. Tienes que sumar segundo, tercer y cuarto puesto como para igualar la demanda que hay. Por lo menos en Exacto. Argentina, que es Sí, un sí, sí. numerazo, ¿no? Por eso. Y bueno, esa era una de las razones por ahí que hacía, bueno, aquí un Damián. No, Natalia, no tengo los casos, los datos para Colombia, pero vos, Debería estar, pero ¿no? No me sé si muero por está. conseguirlos, Sí, sinceramente. sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad que me lo voy a llevar como tarea, porque hoy casualmente estuvimos hablando con una entidad muy importante de Colombia que quiere impulsar el desarrollo de las personas en ese país, y, y le llama mucho la atención. Está Lo mal hablar relaciono, sin datos justamente, pero por mi experiencia personal, yo les contaba a la gente cuando estaba entrando que hacemos un podcast también con información de esto y entrevistamos gente de toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica el perfil es similar, o sea, estamos hermanados hasta en eso. O sea que es muy parejito la situación que hay en el resto de los países. Igual ni vamos hablar a que tenés que, buscarlo. aunque hable en otro idioma, tenés que ir a Brasil porque la situación es exactamente igual. Bueno, Eso. acá me van a empezar a preguntar por países, ¿no? En Uruguay, bueno, en Uruguay no tengo el gráfico, pero te lo puedo contar por haber sido gerente para ese territorio. En Uruguay es lo mismo. O sea, siempre es, me pasaba con la misma situación. El vuelco, o sea, la pandemia produjo que muchas empresas tuvieran que digitalizar procesos de golpe, ¿no? Entonces todos esos datos se fueron a volcar a algún lado, todos esos datos crecieron y todos esos datos tienen que ser explotados. Y bueno, acá estamos viendo la consecuencia de lo que pasa. Algo que para mí fue, digamos, si para ustedes fue revelador, para mi caso particular, o sea, esto confirmaba lo que yo había visto, pero me gustó mucho una publicación, o sea, yo la encontré, salió en mayo. El informe se llama El futuro del empleo 2023, lo publicó el Foro Económico Mundial, famoso foro de Davos, ¿no? De Suiza, Ricardo. Y días atrás le hice un perfecto, o sea, yo hice un resumen, lo publiqué, tengo que reconocer que un mes después la BBC sacó un artículo muy bien explicado y lo explica mucho mejor que yo, lo cual los invito si quieren entrar a esa publicación, o si no, en el LinkedIn, donde está mi perfil, está publicado. ¿Por qué? Porque primero encontré una nota que con cierta malicia decía algo así como, en algunas publicaciones, según el sensacionalismo de la prensa, en algunos lados decía, averigua si tu trabajo va a desaparecer por la inteligencia artificial. O, entonces veía que varias notas de esas llevaban al Foro Económico Mundial. Fui a buscar el paper de 20 hojas, ¿no? Publicado con muchísimos datos a nivel global, y el paper no decía si tu trabajo iba a desaparecer. Decía que en los próximos 5 años, cuáles son los trabajos que más van a ir declinando y cuáles son los que más van a ir creciendo. Hay casos muy conocidos por todos nosotros, por ejemplo, el cajero del banco, el
data entry, la persona que hace una tarea administrativa como secretariado y lo hace repetitivo. Esta parte ya legisladores, no sé si me incluiría Ricardo para Latinoamérica, pero bueno, esto es a nivel mundial. Pero son personas o el vendedor puerta a puerta que va a ir viendo cómo su trabajo disminuye, pero a su vez cuáles son los trabajos que van a ir aumentando. Entre este listado de las 10, acá destaco 2. Es decir, acá digo, puede ser una oportunidad el análisis de datos para mí. Y bueno, les estoy contando, hay una demanda al día de hoy muy grande que no está siendo cubierta por las consultoras. Están las publicaciones que mostraba por país, y esto es a nivel global. Entonces, a nivel global, ¿qué está diciendo? Bueno, especialista en inteligencia artificial y machine learning, especialista en sustentabilidad, o sea, cuidar al planeta, ser verde, digamos, tiene un gran futuro, tiene mucha demanda, y aquí entra el número 3, el que nos trae a nosotros hoy acá. Los analistas de Business Intelligence, y en el número 6, los Data Analysts y Data Scientists. ¿Se acuerdan que teníamos ese globo que estábamos mostrando de antes? Bueno, ok. Y dije, si para llegar a ser Data Scientist, primero tengo que ser analista de datos de Business Intelligence, nada, creo que los datos hablan por sí solos. Y recordamos que lo dijo la gente reunida en el Foro Económico Mundial, no eran 4 Sí, amigos son en un los bar. líderes de la empresa Claro, más importante del planeta, digamos, ¿no? O sea, exactamente. exactamente, no es una entidad en la cual uno no pueda decir, no voy a descansar en esa información. Ahora, ¿preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna, Ricardo? Hasta ahora no, yo te voy avisando. Bien, perfecto. Ahora, ¿quiénes son los mejores preparados para convertirse en analista de datos? Lo que comentaba antes, las personas que son estudiantes avanzados de ciertas carreras profesionales, que tienen experiencia laboral en su área y que les gusta explorar y tienen curiosidad. Es como un resumen de lo que había contado antes, ¿no? Pero tener esas, es casi como, ¿qué características tengo que tener? Y cuando digo estudiantes avanzados profesionales, primero, Alejandro decía, ¿pueden hacer un roadmap para ser analista en datos? Sí, cómo no. Ahora vamos a esa parte. Y Silvana decía que se quedó pensando en la habilidad de tener conocimientos de estadística. Que realmente... Exactamente. Bueno, a ver, tener conocimiento de estadística es tener una habilidad matemática o de estadística. No es ser un licenciado en estadística, ¿no? Vamos a aclarar. Por supuesto, sos licenciado en estadística, tenés un camino libre de malezas para caminar y para llegar a ser analista en datos. Pero eso no quiere decir, pero aparte lo puedo contar por la experiencia, por los perfiles de las personas que vinieron a nuestro bootcamp. Entonces, era estudiantes avanzados, con experiencia laboral y le gusta explorar curiosidad. Acá te podría hasta contar ejemplos de perfiles de personas que han venido a nuestro bootcamp, que eso era, esto ya lo habíamos comentado, pero digo, ¿por qué contratan tanto junior? Es decir, un analista de datos tiene mucha experiencia valiosa en disciplinas. Te voy a contar casos de perfiles que han venido a nuestro entrenamiento. Usualmente vienen personas relacionadas con estudios con licenciaturas, con ingenierías, con ciencias económicas, pero también tenemos alumnos que han egresado enfermero pediátrico, me acuerdo de uno de los alumnos, tenemos licenciado en nutrición, tenemos una persona que no obtuvo su carrera de grado, que empezó a estudiar una carrera universitaria en física y trabajó muchísimos años en la industria del petróleo. Tenemos filósofo, médico, arquitecto, tenemos bueno, antropólogas. Entonces, es como una variedad de perfiles, y casi que te diría que hay casi un patrón que dice qué tipo de estudios son, y casi que es a la inversa. ¿Quiénes están viniendo a estudiar análisis de datos?
personas que no estudiaron específicamente la carrera de ingeniería en sistemas de información. Es decir, eso es como, cuando vi todo el perfil de las personas, sí, ¿qué era y por qué tienen esta posibilidad, ¿no? Por la experiencia que tenían. Es decir, uno puede haber estudiado o trabajado en un tipo de conocimiento específico que pueda aportar al mercado, y después lo que hace cuando va, ahora estoy pensando en la parte del roadmap, para la consulta que nos hacía Alejandro, es, tomando las habilidades y los conocimientos que vos ya tenés, lo que tenés que hacer es agregarle ese conocimiento en una de las herramientas de análisis de datos. Preferentemente las tres que nombraba antes como que son las líderes, ¿no? O te gustaría ser agnóstico y querías aprender un lenguaje común, es aprender el lenguaje SQL. SQL es la base de conocimiento de todas las herramientas de análisis de datos y preferentemente aconsejo estudiar alguna de las herramientas que figura ahí. Quizás vos estás en una organización y tenés, qué sé yo, empresas líderes que prestan servicio a la empresa en la que trabajás, como IBM, como Oracle, como MicroStrategy, como SAP, y ellos tienen su herramienta de Analytics. Y aprender esa herramienta de Analytics también te va a dejar muy bien posicionado para poder desempeñarte mejor en el trabajo que estás. Ahora, si no venís de este mundo y entras a un mundo nuevo, yo aconsejo aprender alguna de las herramientas líderes. Y es más, quería agregar a todos los que estamos aquí que hablando con reclutadores, que los reclutadores son los que están a veces en el medio entre estas consultoras y la gente que estudia análisis de datos y se termina reconvirtiendo en analista de datos, ya de por sí el analista es un perfil muy buscado y solicitado, lo acabamos de ver con los informes. Y además, si de formación de base el analista viene de un sector que no es necesariamente ciencias económicas o ingenierías, tiene un valor agregado, tiene un plus, porque lo hace más distinto dentro de lo distinto. Dentro de todo lo que se está buscando, lo hace tener un plus más. O sea que no necesariamente, y es más, tiene hasta su ventaja no venir de esas áreas específicas. O sea que también es un valor agregado y que por ser distinto, en este caso se premia, por así decirlo, que en otras áreas es complicado. Si uno es un outlander, uno viene por fuera completamente, no la pasa tan bien. En el área de análisis de datos es distinto. Ahí Exactamente. pregunta Ezequiel, Sí. ¿cómo nosotros podemos generar nuestra propia experiencia en el área? Por ejemplo, en desarrollo web dice que puede realizar proyectos y mostrarlos, pero no sabe cómo aplicarlo en el caso del análisis de datos. Ok, bien. Bueno, en el caso de... Y vi una pregunta anterior, también de Ahí Franca, que veo. dice, ¿Python sirve para análisis de datos? Bueno, ok. Estamos hablando de un lenguaje de programación como es Python, o los lenguajes que aprende una persona que hace desarrollo web, como en el caso de Ezequiel. Eso es uno de esos conocimientos o experiencia de base que yo contaba antes acá, ¿no? Tener la experiencia valiosa en otra disciplina es lo que mejora tu capacidad para poder convertirte en analista en datos. Entonces, Python, por ejemplo, es un lenguaje de programación que se utiliza mucho en las áreas de data science. Entonces, aprender una herramienta base de análisis de datos, como la que comentaba antes, complementado con lo que es Python, te da un mejor posicionamiento en el mercado. Sí, convengamos, ¿no? Cuando uno tiene una de las cosas que usamos mucho en la mentoría cuando acompañamos a los alumnos cuando se quieren volcar al mercado laboral en nuestro bootcamp, es tratamos de resaltar esas capacidades que tiene ese aprendizaje y qué lo hace no igual que el resto del mercado, qué lo hace distinto, qué es lo que lo ayuda a colocarse en un mercado demandante. En el caso de Ezequiel, bueno, vos contabas, es muy habitual que los programadores tengan sus proyectos, y en el caso del análisis de datos es muy similar. Es decir, ¿cuál es la mejor forma de ganar experiencia? Bueno, si querés hacer un camino de autoaprendizaje, es aprender una de las herramientas de analítica que recomendé antes, y aprendiendo esa herramienta de analítica vas a buscar set de datos, porque set de datos hay el gobierno, las organizaciones, hay muchísimo publicado. ¿Y cuál sería mi mejor consejo? Trata de encontrarlo con ese tema que te da mucha curiosidad a vos. Es decir,
voy a dar un ejemplo, pero hay una charla TEDx que a mí me había gustado mucho en su momento, que era una persona que hacía análisis de datos de temas que le gustaban o le daban curiosidad. Y uno de los análisis era las multas por ticket de mal estacionamiento en Manhattan. Y empezó, lo volcaba todo, los datos estaban en los tickets, y después mezcló las direcciones, y lo volcó y lo georreferenció, y se encontraba que había un punto que era el más grande de todos. Y era un lugar donde no habían puesto un cartel, y del otro lado, lejos, había una toma para los bomberos, y por eso se llenaba de tickets de eso. Pero estaba muy mal informado, y entonces él, a través de los datos, hizo esa exposición y lo mostró. Y en el caso que yo te aconsejo, Ezequiel, es buscar, es más, muchas personas tienen mucha avidez por ayudar mediante voluntariados, y yo digo, bueno, qué bueno sería acercarse a una ONG y brindarle la potencialidad del análisis de datos, como, bueno, por ejemplo, previo a la experiencia que yo tuve con llegar aquí a Jupi Digital, fue un voluntariado para una ONG para ayudar a las personas para capacitarse y formar empleo, y decís, había cualquier cantidad de información cuando tomás datos de personas que quieren aprender, datos socioeconómicos, dónde vive, cómo está el grupo familiar, los ingresos que tiene, las necesidades, hasta la educación que tuvieron, y el estudio adecuado que se le podía ofrecer. Eso era simplemente acercarse y darle un poco de voluntad. Bueno, voy avanzando porque si no me voy a quedar mucho en este tema, pero igualmente me van a estimar. Entonces, aquí lo que habíamos previsto, y hay... Esta es digo, la la parte demo linda, del producto. vamos a la cocina, Cristian, ahora. Sí, pero vamos a la cocina en este caso, como si yo mostrara en este caso cómo es la tarea de un análisis de datos. Pero esto me encantaría, digamos, que, si dije antes de la curiosidad, que despierte la curiosidad en las personas. Entonces lo que voy a hacer aquí es, entré a la página de Click, una de las empresas, lo mismo puede haber en Microsoft, lo mismo en Tableau, lo hice por una cuestión de practicidad. Lo voy a poner aquí en el chat para todos ustedes. Entonces uno puede entrar aquí y entrar a buscar demos. Y entonces uno puede decir, a ver, demos de sobre qué, y sobre lo que quieras, hay demos. Entonces, por ejemplo, encontraba algo divertido, por ejemplo, qué sé yo, quién llevaba más estadística de la muerte en la serie de Walking Dead. O decís, los datos están los datos sobre los Oscars. Es más, creo que había uno previo al Mundial de Fútbol sobre Qatar, que es que era sobre datos de estadística. Y acá elegí algunos demos, pero lo voy a hacer como salpicado, ¿no? Para que las personas puedan hacerse una idea que el análisis de datos no es exclusivamente para utilizar con datos financieros. Hay una experiencia que todo el mundo conoce, me imagino que todos los han vivido, en cuando uno va al supermercado, va al mercado, y te vas a la góndola donde están cervezas. Y que tenés en la góndola de cerveza ahí colgados las papas fritas, ¿no? Entonces vos decís, ¿por qué las dejaron acá a mano? ¿Y qué hizo? Bueno, la tarea que hubo previa a todo eso fue análisis de datos. Alguien empezó a analizar los tickets de los supermercados, de qué compraban las personas cuando compraban cervezas, y encontraba que había un patrón que era muy repetitivo, que era la compra de las papas fritas. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a dejárselo más cerca para que más personas se vean tentadas a llevarlo de mes. Ejemplos para contarles en todos estos años, pero mejor vamos a la... Bueno, acá tenemos uno, consumo global de cerveza. Por ejemplo, ¿qué ciudad europea es adecuada para vos? Elegí uno. Esto es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, te voy a dejar que vaya eligiendo, Ricardo, a ver qué te gusta, a ver A a mí qué me ciudad te gusta sugiere mudarte. que tenga museos. Museos, ok. Que tenga lugares para cenar económicos. Prefiero espacios verdes. Espacios verdes, bien, ok. ¿Te gusta más con mucha o poca población?
No con tanta gente, no con tanta gente, no. Un No, vamos con poco poca gente. social resultó. Y que Ok, sea barato el centro por metro cuadrado, eso también. ok, bien. Entonces dijimos, bueno, ok, esto es muy sencillo, es una selección y lo vamos a ir llevando para complejizarlo, ¿no? Pero vamos a ver a qué ciudad te vas a mudar, Ricardo. Recalculando. Recalculando. Me parece que no te quieren en Europa, Ricardo, eso es lo que Me pasa. parece que pedí demasiado. ¿Pediste mucho? Que sea Bueno, barato, que haya poca gente. Me No, parece no, que lo que pedí pasa es que yo lo mucho. había cargado antes y después vamos a hacer un refresco. Me Vamos a parece hacerlo de nuevo. que decir que eran ciudades europeas, si no me anotaban para la primera colonia permanente en la Luna directamente. ¿Te gusta con poca gente? ¿Te Exactamente. gusta? Bueno, te vas derechito a Bien, la Luna, pibe, me ¿no? había dicho, museos. Bueno, esto es algo importante para el analista de datos. No todo siempre te va a funcionar. Entonces, eso es Ujú. una de las cosas que dijimos. Metros cuadrados, población baja, me dijiste espacios verdes. ¿Había alguno más que me había dicho? No. No, no, no. Bien, Find My City. No era tanto al Bien, final. No era tanto lo que listo. Te pedía. vas a Varsovia, Varsovia, Ricardo. bueno, ¿Ok? aprender ¿Te polaco gusta nomás. Polonia? Te vas a Varsovia. Ok. Eh, claro, yo había cargado las aplicaciones previas a la entrada, pero cuando tenés un periodo de inactividad, te lo va. ¿Te acordás de la demo que dimos? Nosotros hicimos un webinar que está en nuestra página ahí en YouTube, previo a la final del Mundial, donde estaban los rankings por países del Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, elegíamos los países y habíamos visto en su momento, en la grabación está, previo a la Semana del Mundial. ¿Te acordás que habíamos dicho en ese momento, Ricardo? Habíamos dicho que había que tener cuidado con la selección de Francia porque era de hacer goles en el segundo tiempo. Exactamente. Lo habíamos visto en la estadística. Y en el Habíamos visto momento eso que en la estábamos estadística. mirando, bueno, en el caso de que a las personas que no son de Argentina, digo, seguramente ustedes disfrutaron la final del Mundial, que fue súper emocionante, a los que somos argentinos, se sufrió mucho. Y en ese momento me acordé de lo que habíamos hablado unos días antes cuando hacíamos la demo mostrando los datos de estadística. 53% de los goles lo hacen en la segunda parte o en los tiempos adicionales la selección de Francia. Así que el dato estaba, Ricardo. Sí. Así que, por ejemplo, algo que se ha desconectado. A mí me gusta hacer mucho. Frank, ¿cuál sería la condición mínima del equipo, la computadora, para manejar volúmenes considerados de datos? Mira, lo importante es que tengas hoy una máquina, o sea, si quisiera utilizar el software en forma local, sí, vas a necesitar una máquina potente, pero hoy estamos en todo este tipo de soluciones ya funcionan a nivel en la nube. Entonces, si tuvieras una buena conexión a Internet, todo esto, por ejemplo, en mi máquina ya lo estoy corriendo en una aplicación que está en la nube. Eh, Así que no siempre es necesario tener lo último en lo más potente. Por supuesto, siempre ayuda, pero no. Silvana, ¿qué decía Ricardo? Decía que la verdad que para ella no puede dejar de curiosear, que le surge ser más creativa que en otras tareas haciendo análisis de datos. Que estén Yo, encantadas, Silva. exacto, yo no yo no puedo parar. En mi caso es así, como lo conté la anécdota de mi querido peluquero, espero que todavía, me voy a enterar si cambia el precio la próxima vez que vaya, pero después para el final, para si no le robo tiempo y a aquellos que se quieran quedar, les voy contando distintos casos de que fui viendo como experiencia en todos estos años que con César fuimos llevando a tantas organizaciones en análisis de datos. Acá, por ejemplo, una de las aplicaciones que me gustó, hicimos en un webinar hace muy poquito, tomamos una base de datos de películas, de Internet Movie Database, de la base número 1 de películas, pero del año 2000 en adelante. Así que, Ricardo, si me ibas a preguntar algo de los años 90, te voy No, aclarando que no está no aquí. es el caso. No, no. Bien, Películas pero bueno, aquí que nuevas. tenemos los presupuestos, bueno, callas, Los Vengadores, Avatar, el costo de la película, el presupuesto que tenía por los ingresos, por supuesto que sabemos que esto roba, pero bueno, esto se llevaría todo el análisis de ahí, después los ingresos versus presupuesto. A mí, cuando yo voy a elegir una película, generalmente me gusta elegir películas que están rankeadas
Entonces, vamos a la demo, ¿no? Tenemos estos cuadros, como hago? Voy aquí, amplío el dato, esto lo voy haciendo como un paso a paso para que cada uno de ustedes lo haga. Se suponen, ¿se acuerdan cuando conté la parte de, que estaban los bloques, todo mezclado y terminó siendo una casita? Estoy de la mitad para adelante, ¿no? Del momento que fui a buscar el dato, lo limpié y lo preparé. Se supone que ese dato está limpio y preparado, lo hice como una simplificación para no hacer toda una demo entera, que nos llevaría más de una hora solo la demo. Entonces, aquí tengo los datos, que tenemos el título de la película, quién trabaja, el año, y digo, a ver, vamos a buscar las películas que están rankeadas, pero no todas, las que están rankeadas de 8 para arriba. Entonces, dijo, solamente esas películas. Bueno, también, si hubiera alguna película en un ranking que esté 9, ¿no? Hay que dejar afuera una que es mejor que las anteriores. Entonces ahí solo, ¿se acuerdan los datos que están ahí? Ahí se recalcula automáticamente, eso lo hace el software. Ese recálculo automático de todos los datos que están, y entonces nos muestran las películas en base al precio. Aquí está el presupuesto y los ingresos, ¿no? Aquí a más alto, más venta, aquí más bajo, menos venta, pero también está el costo. Aquí tendríamos una combinación entre películas de bajo presupuesto con pocos ingresos, pero muy bien rankeadas, que tuvieron una buena clasificación, y digo, bueno, pero yo quiero quedarme solo con algunas películas. Entonces empiezo a decir, espera, vamos a quedarme, qué sé yo, películas entre los 50 millones, ves que hay casi como un patrón, los globitos se mueven por zonas, acá hay una sola que quedó, pero es Harry Potter, pero vamos a tratar de quedarnos con, ¿qué tal si quiero elegir una película y digo así, bueno, quiero películas bien latinoamericanas, digamos, en presupuesto, entre 50 y, qué sé yo, 116 millones de dólares, y acepto. Automáticamente me va a traer los datos de las películas, y acá vamos a encontrar muchas películas que son conocidas, ¿no? El Señor de los Anillos, el Joker. En este caso a mí me sirvió, por ejemplo, para elegir qué película iba a ver el fin de semana. ¿Hay alguna que te suena, Ricardo? A mí V de Vendetta, que está ahí, que me gustó mucho, que terminó siendo un clásico, fíjate con qué poco presupuesto lo hicieron. Y es un Exactamente, clásico. 54 millones de presupuesto y 134. Uno viene y se para aquí y te va diciendo. Ahora, qué sé yo, en el análisis, quiero hacer otro tipo de análisis y voy a decir, no, pero no quiero elegirlo así, quiero hacer un lazo. Quiero hacer solamente estas películas que están acá. Entonces hacemos un lazo, por supuesto que si tuviera una tablet sería mucho más sencillo, pero, y me quedo con esto. Entonces selecciono esto y le doy a aceptar. Y esta es lo que estoy haciendo acá es la tarea de un analista, ¿no? Una vez que tiene, o sea, cada uno de ustedes se tiene que ver haciendo esto. ¿Cuál es la tarea de un analista? Es, trabajás con un gran volumen de datos, empezás a encontrar cosas, patrones, y a veces decís, ¿y qué pasa así? ¿Y qué me gusta? ¿Qué me intriga? Entonces, en mi caso, por ejemplo, decís, ok, elegí estas 18 películas, estas 18 de 1900 películas y me quedé solamente con esto. Entonces, claro, ahí fue fácil mi selección de películas que quería elegir. Pero ahora digo, ok, me encanta, por ejemplo, el actor Matt Damon. Entonces digo, bueno, vamos Matt Damon. Ok, solamente trabajó en una película que se llama Los Infiltrados. Pero ¿qué pasa si Matt Damon trabajó en otra película, pero trabajó en películas de más presupuesto? Si esto fuera un Excel, tendría que borrar todo lo que elegí. Y acá vengo, no, simplemente decís, pará, vamos a quitar la selección de películas, y me quedo con las películas de Matt Damon y las que están calificadas en... Solamente tiene una película calificada, bueno, elegí Matt Damon, pero me está diciendo, bueno, ok, ¿te gusta Matt Damon el análisis de datos? Y acá ya me va diciendo un info. Lo que elegiste está en verde. Ok, ¿te gustó la película? Si querés Matt Damon más de 8, vas a encontrar Los Infiltrados. Ahora, si quisiera Matt Damon, me está diciendo, no tiene, en oscuro, me está diciendo, no tiene películas que están calificadas de 8, 8.1, pero tampoco tiene películas malísimas, ¿no? Que están calificadas en 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces decís, bueno, hay una película que si bien yo me quedaba en los 8, si yo le agregara la 7.6, que no es tan mala, me va a agregar otras películas. ¿Okay? Y me va a decir, ok, trabajo en Ponyo, seguramente en alguna de las voces, y True Grit, no me acuerdo cuál era la película. ¿Te suena? No, no. Y Bueno, nombres en vamos. inglés, no, tal vez si la ponemos Ok. en castellano, ¿cuál Tenemos sería? la película Invictus. ¿Te Invictus, acordás sí, la Invictus? Sí. que se llamó igual. Este, en ese caso fue mucho más fácil. Pero bueno, esto es la pregunta y la repregunta. Lo que uno va haciendo en el análisis de datos es básicamente esto. Un Entonces, eso ejemplo es que lo se lindo. podría plantear es, si nos contratan, por ejemplo, los productores ejecutivos son los que ponen generalmente el dinero. Dicen, yo invierto en esto, en esta película. ¿Qué pasó cuando a tal director le dieron más de 200 millones de presupuesto? ¿Qué hizo? Y ahí vemos si conviene darle 200 millones o no. Porque a lo mejor le fue mucho mejor en la proporción ventas-presupuesto cuando se manejó con 50 millones de dólares. Le sacó punta al Exactamente. ingenio, mejoraron el guión y salió mucho mejor. Produjo mucho más ingreso por presupuesto cuando se manejó con menos dinero. Entonces, como productores ejecutivos, vimos que cuando a fulano, que la pegó con un éxito independiente, le dieron plata, no le fue bien. Entonces, no le vamos a dar plata, porque ya mostró que cada vez que le dan presupuesto, cuando empieza a jugar en primera, como diríamos en Argentina, que le dan dinero, choca, no le va bien. Entonces, con esto me evito darle a un director, por ejemplo, demasiado presupuesto y que no tenga esa proporción buena de ingresos por presupuesto que le vienen dando. Se me ocurre Exacto. ahora, Y ¿no? O bueno, sea, como un ejemplo. lo que se te ocurrió a vos, a mí me dio un poco de curiosidad, no lo voy a hacer ahora porque si no me voy a quedar todo el día. O sea, podría quedarme toda la noche haciendo la Quedarse todo el demo de día. cine, Sí. porque a mí me encanta el cine, ¿no? Pero lo lindo sería que entren a demosclick.com y que cada uno busque el análisis que le gusta, ¿no? En mi caso, a una de las preguntas que vos Disney no estaría teniendo buenos analistas. Dice, bueno, no, pero acá, perdón, Mauro, pero gracias por invitarme a esto, pero ¿te acordás que me había quedado con el análisis? Bueno, puedo ir para atrás, vamos a ir acá, seguramente en algún momento me decís, lo sacamos a Matt Damon, ¿no? Que estábamos acá. Recordá que yo había dicho las películas, pero entre 100 y 155 millones de dólares. Claramente las películas de Disney se llevan mucho presupuesto, ¿no? Deben ser Entonces, más para arriba, sí. acá tendríamos, por ejemplo, una película que fue muy económica, fue la película Los Increíbles, por ejemplo, pero está bien, era de la época de Pixar. Pixar. Ahora, vamos a quitar el ranking, entonces nos vamos acá. ¿Se acuerdan que Disney compró Marvel? Pero está Coco ahí, por Bueno, ejemplo. exactamente. Bueno, porque acá ya le saqué y me quedé en los presupuestos Claro, pero entre fíjate, 400 millones de dólares y cero. Lo que va a ser difícil, es que encontremos una película de poco presupuesto de Disney, lo vamos a encontrar aquí, en Los Vengadores, de Spider-Man. Y acá, a nuestra consulta específica que nos hacía Mauro, yo me encontré esto. Mirá. Vamos a buscar esta película que está aquí, el lazo, y acá. Bueno, va a salir otra por rebote, pero Zootopia, película que costó 150 millones de dólares, recaudó 1.000 millones de dólares, ¿no? $1 billón de dólares. Entonces, pero nada, a mí me gusta esto y si a ustedes les provocó curiosidad, lo invito a que los hagan también. Después, Ricardo, te voy a contar, hay un director que se llama Robert Rodríguez, que no se le puede dar mucha plata, eso lo vi acá en el costo de presupuesto, porque algunas películas te podrán gustar de él, pero generalmente gasta más de lo que recauda. pero Volvemos a está padrinado Robert Rodríguez con Tarantino, porque a Tarantino con le gusta ese Tarantino, tipo de película y exactamente. lo Yo padrina, sí. te voy a compartir después la aplicación, si jugás también. Entonces, volvemos aquí. Me fui con la demo, por supuesto, si quieren, después nos quedamos jugando un rato más, pero la idea era que conocieran. Entonces, hasta aquí, consultas. ¿No hay? Bueno, seguimos. Ahora, lo que quiero hacer es el contarles cómo desde, o sea, hasta acá cómo llegamos, ¿no? Mostré el mercado,
la necesidad que hay de personas que sean analistas en datos, quiénes son las personas que lo demandan, cuáles son los perfiles. Entonces, esto es toda una entrega de valor para ustedes, y el que quiera averiguar cómo lo hacemos nosotros desde Jupi Digital, es lo que voy a contar ahora, es uno de los caminos posibles, no es el único. Sí, en nuestro camino bueno, está probado y a nosotros nos gusta, pero bueno, ahora sigo contando cómo lo hacemos desde Jupi Digital. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos y encontramos esos talentos, que a veces no estaban tan mirados, ¿no? Porque decís, cuando trabajé tantos años en empresas para la comercialización en análisis de datos, siempre escuchaba la misma queja, que me decía, no consigo analistas en datos. ¿Y dónde lo está buscando? Lo estoy buscando en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información. Y, por otro lado, encontraba perfiles súper aptos, en mi caso yo estudié Ciencias Económicas, y me encontraba con, el ejemplo típico es contadores, que me dicen, pero yo no sé utilizar esas herramientas que están ahí de análisis de datos. Digo, pero en tu caso ya sos un analista natural, te la pasás viendo estados contables, estados financieros, eso es análisis de datos. Entonces, ¿por qué no aprender esa habilidad y volcarse al mercado? Entonces lo seleccionamos, o sea, ¿qué decimos? Nuestro bootcamp es una propuesta específica de entrenamiento en análisis de datos por 10 semanas, y las personas en nuestro bootcamp ingresan por grupo, tratamos de hacer una educación muy intensiva de calidad, de hasta un máximo de 30 alumnos por bootcamp, y conociendo todo el mercado como lo conocemos, es César Brochero, que ya está aquí, pero hoy está en modo pasivo, digamos, nuestro director educativo, diseñó este entrenamiento de qué tendría que aprender una persona para poder convertirse en analista en datos. Y es ese entrenamiento de 10 semanas. Entonces, en nuestro caso somos una startup para toda Latinoamérica, y nuestra misión es convertir a las personas en analistas en datos. Las personas se postulan para nuestro bootcamp, los entrevistamos. A través de esta tarea que yo tengo de mentoría, me gusta hablar con todas las personas que quieran compartir su experiencia, y exploramos la posibilidad de si el análisis de datos puede ser para ellos o no, y les contamos cómo es la capacitación. Algo que destaco sobre nuestra propuesta, digamos, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un entrenamiento que se denomina bootcamp, no hacemos un curso online. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre bootcamp y curso? Está muy bien explicado en la nota que vos subiste una vez, Ricardo, en nuestra página, en nuestro blog, pero básicamente curso es aquello que uno puede comprar, que está pregrabado, le vas dando play, vas avanzando, en el momento te parás, te vas a tomar un café, volvés, seguís, en el momento te agarró sueño, te fuiste a dormir y lo seguís viendo en algún momento. ¿Qué tienen de desventaja los cursos? Son muy poco efectivos en el logro del objetivo. Es una tasa de abandono muy grande versus el entrenamiento de un bootcamp. En un bootcamp lo que hacemos nosotros son clases en vivo, grupos reducidos, un docente y ayudante, y lo que vamos haciendo es un seguimiento pormenorizado de cada alumno para que nadie se vaya quedando atrás. Es decir, la persona que viene a nuestro bootcamp no es analista en datos. En algunos casos sí, a veces las empresas los envían para que quieran mejorar sus habilidades, pero no es el común de los casos, pero es nuestra tarea que aprendan el uso de la herramienta analítica. Y destaco además, esta parte. Cristian, a recordarles por favor que tenés al docente en vivo en las clases, que es como tener una clase presencial, pero tenés al docente en vivo, y las preguntas de tus compañeros, que a veces a uno no se le ocurrió, pero también tenía esa duda sin saberlo. Muchas veces pasa eso, que un compañero pregunta, y yo también tenía esa duda, y o no me animaba a preguntarla, o no podía darme cuenta que tenía esa duda, y también me sirve. Ese networking que se genera con un curso no pasa. Exacto, es así. Y lo que yo destaco, digamos, entonces, ¿qué pasó? El hecho de que tengamos tantos años con César en este mercado, y que dijimos, cuando quisimos hacer
digamos, esa frustración que fui viviendo muchos años y las empresas compraban la tecnología que nosotros vendíamos, era porque no crecían, y me decían porque no conseguimos la gente. Cuando fue la pandemia, muchísimas personas empezaron a tener riesgo en su empleo, y yo le veía súper apto para este mercado. Entonces, nuestra forma de reaccionar a esto es mediante la creación de esta startup, ¿no? Si bien existen otras startups de entrenamiento en análisis de datos en un formato de bootcamp, muchos están afuera y tienen un costo acorde para una empresa de afuera y están en otro idioma. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer una startup en español para Latinoamérica? Y como tenemos tantos años de conocimiento de este mercado, digo, ¿cómo me aseguro a la persona que venga? O sea, en el caso de una persona que quiera mejorar sus habilidades, viene y aprende en nuestro bootcamp y sale siendo un analista, y también tenemos algunas personas que vienen aquí porque no están haciendo una reconversión laboral, o están terminando su carrera y de golpe estudiaron una carrera y dicen, esto es lo que yo quiero hacer ahora con mi vida, quiero ser analista en datos. Entonces, ayudamos mucho en la empleabilidad de las personas que vienen a nuestro bootcamp. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que una persona le vaya bien y consiga ese trabajo que quiere conseguir de analista en datos? Primero, esa persona va a ir en algún momento a una entrevista y va a tener una prueba técnica. Entonces, la mejor forma de asegurarnos es que reciba el mejor aprendizaje en la herramienta analítica para ello. Pero antes de llegar a ese punto, tiene que tener una preselección o entrevistas laborales con empresas. Y la forma de ayudar al alumno a nosotros es, en nuestro bootcamp brindamos también entrenamiento en habilidades blandas, o soft skills, como te guste denominarlo en Latinoamérica, pero es preparar a esa persona para ganar esas habilidades. ¿Te acuerdas que te conté las habilidades, las 5 que se necesitaban para el futuro, esa de Forbes al principio? Las habilidades blandas. Y a su vez, nosotros contratamos reclutadores de tecnología para que vengan y entrenen a nuestros alumnos para el mercado laboral, para que sepan qué es lo que se requiere en el mercado, cómo preparar su currículum, cómo prepararse para una entrevista. Entonces, asegurándonos de que la persona vaya a una entrevista y le vaya bien, porque está bien preparado mentalmente, cuando llega a la parte técnica, le va muy bien para poder conseguir ese empleo que desea. Hay una estadística, somos personas de datos, que nos da mucha alegría contar, es hoy, luego de un año de estar trabajando en nuestro formato de bootcamp, el 100% de las personas que vinieron a nuestro bootcamp y se certificaron, ya están trabajando como analistas en datos. Entonces, si nos daba bronca que muchas personas no consiguieran su oportunidad de empleo, nosotros con nuestro bootcamp lo brindamos. ¿Preguntas? No, Jennifer había hecho un comentario sobre los directores de Disney, nada más, de los presupuestos, pero Okay. hasta ahora no. Abrimos a que puedan preguntar a través del chat. ¿Alguna duda? Sí, cómo no. Dale. Bien, voy dejando esto aquí, pero es para que tengan la web de Jupi Digital. Ahí están las preguntas habituales. Están nuestro programa educativo. Pregunta si la certificación es en inglés, Marcelo. No, la certificación que brindamos a través de nuestro bootcamp, Marcelo, es la de Jupi Digital, y a su vez en el entrenamiento que hacemos específico porque hay algo que no conté, Ricardo, es dentro del valor de nuestro bootcamp ya le brindamos las licencias para el uso de la herramienta. ¿Te acuerdas que antes había alguien preguntado qué máquina tenía que tener? No hay que comprar ningún software, ya lo brindamos ahí. La certificación en el mundo de tecnología, Marcelo, yo te lo hago, perdón que te utilizo de ejemplo, pero te lo voy a hacer más amplio para que se lo contamos a más personas, ¿no? La certificación es algo que uno puede comprar de un modo aparte cuando, por ejemplo, te piden, ok, sos especializado en Qlik, en Tableau o en Power BI, podés tener muchos años trabajando como analista utilizando la herramienta. Ahora bien, dependiendo del mercado donde vas a trabajar,
esa certificación tiene un valor y a veces no es tan tomado en cuenta en otros mercados. Te voy a dar un ejemplo típico, es Argentina. ¿Importa la certificación o importa más la prueba técnica y tu experiencia? Importa más esa parte. En Colombia importa muchísimo que tengan una certificación. Le dan muchísimo valor a la certificación. Ahora, las certificaciones tienen un costo en dólares. Y es algo que tendrías que contemplar si, es decir, conozco mucho esta herramienta, pero a su vez estoy certificado por esta herramienta. Eso es un costo aparte. Por supuesto, siempre es un buen negocio si encontrás un empleo que cobre lo suficientemente bien como para que la certificación te haga ese plus. Bien, pregunta Franco Gómez Ingaramo si también sirve para personas que solo tienen estudios secundarios finalizados, pero que tienen ganas de aprender. Mira, mi consejo sería que aprendas esta habilidad, por supuesto, sí, es toda una habilidad que se aprende, pero lo complementes con cosas que te provoquen curiosidad a vos, Franco. Por ejemplo, si hoy el mercado laboral vas a encontrarte con personas que van a tener, no es necesariamente sean profesionales con una carrera de grado terminada, pero sí muchas personas que hicieron 2 o 3 años universitarios, que adquirieron unos conocimientos que estarían como en competencia por eso que querés aprender. Entonces, conclusión, ¿podés aprender análisis de datos? Por supuesto que podés aprender. Ahora, ¿querés aplicarlo para una búsqueda laboral? Lo ideal es que lo complementes con proyectos, que hagas otro aprendizaje complementario que te ayude a mejorar. Te voy a dar un ejemplo de una alumna nuestra, que ella vive en el interior, en Argentina, cerca de la cordillera de los Andes, no estamos hablando de la capital de Argentina, y había trabajado como empleada en una demostradora en una farmacia, y luego hizo un curso de programación y estaba trabajando como programadora para haciendo desarrollos web. Pero le gustó tanto el análisis de datos que vino y lo complementó acá. Ella no tiene una carrera de grado, es una persona que tiene secundario, estudió programación y le agregó análisis de datos. Y hace poquito terminó y estaba, me sonrío porque me da mucha alegría por ella, pero yo estaba maravillada de que en un mismo día 3 empresas la habían contactado pidiéndole el currículum para una entrevista. Así que, si te respondí, si no, por favor, si no soy claro con alguna de las respuestas, me vuelven a repreguntar. Bien, acá Damián nos pregunta si realmente hay posibilidades laborales como analista de datos para gente de 50 años o más. Bien, ok, es una buena pregunta. La respuesta es sí, y te cuento por qué. Bueno, en mi caso tengo 52 años, pero si bien llevo unos años en el mercado, Damián, tenemos casos de alumnos que han... te voy a contar un caso a modo de ejemplo, ¿no? Una persona que trabajó muchos años en la industria del petróleo, eh, haciendo toda la tarea que tiene que hacer una persona que trabaja en el petróleo, es decir, yendo a los campos de petróleo, no teniendo una carrera universitaria de 45 años, y hacía 2 años que cuando vino a nuestro bootcamp estaba sin empleo, estaba desempleado. Estaba de paro, como le dicen en España, ¿no? Entonces, él vino y se entrenó en análisis de datos, y lo que yo siempre aprecio en perfiles de personas no tan jóvenes, como si tuviéramos que decirlo así de este modo, ¿no? Que no es un modo ofensivo, sino es ese conocimiento y esa experiencia que vos habrás adquirido en todos estos años que habrás trabajado, lo complementás con el análisis de datos y te da un plus. No es el único caso que conozco. Bien. ¿Otra consulta? Pregunta Frank, dice, ¿para el entrenamiento es en una hora en particular o es en el tiempo disponible? Creo que se refiere al cursado del bootcamp. Bueno, si fuera en la consulta específica para nuestro bootcamp, lo que hacemos son días y horarios específicos. En nuestro caso, son los días martes y jueves por la tarde-noche, y los sábados a la mañana el aprendizaje de analítica de datos. Y los días miércoles por la tarde, el entrenamiento en habilidades blandas y empleabilidad. Bien, nos pregunta Alejandro, dice, en mi caso tengo conocimientos en Python, NumPy, Pandas,
y Matplotlib algo de SQL. ¿Cuáles son otras habilidades que me podrían servir para ser un analista de datos? Ok. Eh, está muy bien en este caso, Alejandro. Lo que yo te recomendaría es el aprendizaje de estas herramientas que, por ejemplo, en nuestro caso, un perfil como tuyo, en nuestro bootcamp, te enseñaríamos la habilidad que te estaría faltando para ya volcarte para el mercado de análisis de datos, el aprendizaje en las herramientas de ese. Nosotros entrenamos en SQL y específicamente en Qlik, y cuento por qué. ¿Se acuerdan que conté que estaba Power BI, Tableau y Qlik? Bueno, en todos los años que trabajamos con César, vimos que Qlik es una herramienta que te ofrece el punta a punta de todo. En una sola herramienta tenés todo eso que necesitas para ser analista en datos. En las otras herramientas, algunas herramientas son para extraer los datos, que no son las mismas que utilizás, y se utiliza mucho más la parte cuando ya creas los gráficos en adelante. Hay una cuestión, cuando yo muchas veces veo los gráficos que fueron creados en Qlik, en Tableau, o en Power BI, o en otras herramientas, se parecen un montón. Lo importante es la construcción y el aprendizaje. Nuestra propuesta es con Qlik, porque una persona que aprende Qlik de punta a punta, del paso a paso, es una persona que está preparada para aprender cualquier otra herramienta de análisis de datos. Es decir, supongamos, alguien viene a nuestro bootcamp y aprende Qlik, y se va a encontrar que va a una organización y utiliza una herramienta como MicroStrategy, y no le va a resultar difícil poder asimilar ese conocimiento e integrarse para lo que ya tiene ahí. O el año que viene, Amazon logra lo que quería lograr y venir de este lado de los líderes, y ya va a estar listo para eso. La idea es formar analistas en datos, no crear técnicos específicos en una herramienta. Eso es lo que hacemos nosotros. Bien, Facundo consulta, retomando la consulta anterior, de qué horarios se manejan por la tarde. Podríamos dar el ejemplo del bootcamp que está en marcha ahora. Bueno, te cuento, por ejemplo, Facundo, para los horarios de Argentina. No sé dónde estarás vos, pero en nuestro caso, hay un bootcamp que nosotros vamos a, nuestro próximo grupo, digamos, de los que ya están corriendo, no, sino el próximo que va a comenzar, comenzar el sábado 22 de julio, y te lo digo en horarios de Argentina, de 18:30 a 21:30 los días martes y jueves, y los sábados a la mañana de 9:30 a 12:30. Después, los días miércoles, el entrenamiento en habilidades blandas son de 18:30 a 20 horas. Vamos corriendo el uso horario. Si fuera Chile es 1 hora menos, si fuera Colombia, Perú, 2 horas menos. Lo mismo que, bueno, creo que en Uruguay están en nuestro mismo horario, y así vamos bien. México creo que estamos a 3 horas de diferencia. 3. Sí. Buenísimo. Y bueno, y Ezequiel lo que comentaba es que comprendió que lo importante son los fundamentos y la forma de pensar y no en sí la herramienta, que era lo que Exacto. aclarabas con Exacto. el tema de la herramienta usada. Exacto. Bueno, y en el caso de sí, como le contaba también a Alejandro, esa era otra de la posibilidad. ¿Alguna otra consulta más que nos quieren hacer? Hasta el momento, no, que haya visto. Bien. Bueno, de nuestra parte, muchas gracias por vuestro tiempo. Me puso muy feliz tantas preguntas, señal de que la curiosidad ahí en el análisis de datos está latente. Esperemos que hayamos sido claros con nuestra exposición. Igualmente, nos escriben aquí a info@jupidigital.com o entran a jupidigital.com. Ahí está el link directo para nuestra línea de WhatsApp. Dudas que les quedaron, quieren recibir el programa. En el programa también están informados el costo del bootcamp, así que estamos totalmente predispuestos para ayudarlos en esto, y que si somos la opción que eligen para ingresar al mercado laboral, por supuesto somos casi como una apuesta segura. No lo había contado Ricardo, pero no, justo en ese momento habíamos hablado, pero lo quiero resaltar acá. Nosotros en nuestro bootcamp tenemos una cláusula de empleabilidad en el cual, si bien sabemos que las personas son las que buscan, son responsables de conseguirse su propio trabajo, confiamos tanto en el entrenamiento que brindamos que lo ponemos por contrato. Persona que viene a nuestro bootcamp, que paga nuestro bootcamp, porque por supuesto somos una empresa privada, y logra la certificación final de nuestro bootcamp cuando transcurren 6 meses
y no tuvo una propuesta laboral concreta para integrarse, puede pedirnos y le devolvemos el dinero. Hoy no ha sucedido, por suerte para todos, porque lo que más feliz me pone es que el 100% de los alumnos que se certificaron ya están trabajando de analista de datos. Así que bueno, nada, anímense, estamos aquí para ayudar. Bueno, y agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final, los que fueron preguntando, los que se animaron. Cualquier duda, como les decía Cristian, pueden ubicar el sitio, escribirnos ahí, el formulario de contacto, pueden bajar el programa, van a tener una charla con un mentor, o sea, los van a poder asesorar en ese aspecto. Y Silvana dice muy buenos consejos que antes no había escuchado, gracias, todo claro, muy agradecidos nosotros, Silvana, entonces, y estamos para ustedes a disposición. Involúcrense, pregunten, que justamente es la idea para irnos acomodando y llevar todo esto a buen puerto y que todos tengamos ese trabajo que estamos queriendo, que estamos buscando y tener una alternativa real y potable a un cambio de carrera tal vez, o a agregar una herramienta súper poderosa para potenciar nuestro trabajo. Cristian, Yo lo ¿algo que voy a más? poner aquí en el chat, mientras llegan otras consultas más, Mauro voy a dice poner que el link a mi perfil de LinkedIn. pregunta por cuánto estaría ganando un sueldo bruto en Argentina un junior hoy. Bueno, Argentina, ¿qué país en pesos? O sea, alguien va a ver la grabación de esto más adelante y decir qué poco se ganaba en Argentina, pero bueno, hagamos una, hagamos una equivalencia. Hoy en pesos argentinos, una persona que es junior, que está comenzando en este mercado, estará alrededor de los 300.000 pesos. Ahora, hagamos una conversión para que quede en dólares, para que sea entendible para el resto de Latinoamérica, ¿no? Es decir, estará alrededor de los $600, 500, $600, valor internacional, no dólar oficial, ¿no? Antes que se entusiasme con el dólar oficial, no, valor internacional. Bien, dejemos de grabar si querés y ahora dejamos ahí. Dale, dejo de grabar acá.